El caso Alavi se trata de los derechos individuales y colectivos. Es decir, que el tribunal trata los derechos individuales y colectivos y dice que en el artículo 43 hay una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Fíjense que es la duda que tienen todos. ¿A qué se llama acción de clase? Bueno, esta es una acción de clase. Y se ejemplifica aquellas situaciones que están en juego los derechos personales o patrimoniales derivados no me pasa derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia. Ahí está. De los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados, ante una discriminación. Esto es lo que analiza la Corte. Y los sumarios que surgen de los considerandos que la propia Corte Nacional ha escogido para su publicación, bueno, vamos a ver alguno. El amparo trata del derecho a la intimidad de un abogado que defiende el secreto profesional, la confidencialidad, los derechos de incidencia colectiva, las acciones de clase. La acción de amparo en virtud de considerar que la ley 25.873 y el decreto reglamentario vulneraban los derechos establecidos, el de la defensa en juicio y sobre todo el de intimidad y legalidad por autorizar la intervención de las comunicaciones telefónicas por Internet sin determinar los casos y con qué justificativo se hacía esa intervención. Era una intromisión a ese secreto profesional, a esa privacidad, a esa intimidad, que como letrado se veía obligado a guardar y garantizar, inclusive respecto de sus propios clientes. Y no era respecto de su propio interés, sino que por la índole de los derechos en juego, esto representaba los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como también de todos los abogados. Así que tenía una doble clase. Ante la duda de que sí, porque por ahí uno lo dice en inglés y yo no soy muy ducho en materia del idioma, pero estos conceptos hay que saberlos. Class action, acción de clase no es muy difícil, esto es facilísimo, pero por ahí nos perdemos en el concepto de lo nuevo, que es una especificidad del amparo. Y reitero que se dio en el caso Alavi, que es un colega que planteó esta cuestión, y después la Corte fue lucubrando, a veces lo dio al recurso, a veces no lo da, es decir, no es que siempre lo da, pero los casos sirven siempre, no como anecdotario de lo que trató el peticionante, sino lo que resolvió la Corte. Ahí es donde se crea la doctrina. Se resuelve el caso muchas veces, claro, porque muchas veces se resuelve el caso por cuestiones procesales, no por cuestiones de fondo. Y a veces no se sabe si ganó o perdió, pero eso es de segunda instancia. Lo importante es lo que se discutió y lo que dijo la Corte, y lo que la Corte también va aventurando en sus votos, aunque no se lo pregunten, va aventurando y va diciendo y va generando su propia doctrina. Y esta es una de las materias que la Corte le está dando letra, por decirlo de alguna forma, a los legisladores. Así surgió en Estados Unidos. La sentencia de la tutela de los derechos que tiene por objeto los bienes colectivos
van a ver que se obtiene una decisión judicial cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa pedida, de la causa petente, de la causa procesal, pero no hay un beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación, propiamente dicho. Con relación a la cosa juzgada, ahí se me disparó, a ver. El tribunal tiene dicho que las sentencias producen efectos solamente respecto de quienes han revestido el carácter de partes en el juicio y que no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a él. Esta es una aseveración de principio general, porque cuando la naturaleza de la pretensión que se invoca impide jurídica o realmente restringir el alcance de lo decidido en el juicio, la regla debe ceder, ya que de otro modo la tutela de los derechos que se reclaman no podría hacerse efectiva y se vulneraría el principio mismo del que ha nacido la acción de amparo, en este caso colectivo. Es decir, lo que estamos diciendo es que aquel principio de que es interpartes, acá va cediendo en función de estos otros principios que hasta podríamos decir que tienen cierto interés público, por decirlo de alguna forma, o comunitario, o de clase, o grupal. En materia de telecomunicaciones, que era la anterior, opera como escenario singular, fíjese, en el que cada individuo del grupo es portador de una mediación social que se expande en todas las direcciones. Es decir, que se produce un enlace simultáneo por el cual finalmente cada uno está unido a todos los demás por una conexión. Aun cuando esto no es necesariamente siempre consciente. Por eso es que está este tema de la conexión acá y que la acción judicial que hay que hacer es una acción de índole colectiva con una doble conexión. Por un lado, las telecomunicaciones porque están todos interconectados. Y por otro lado, el ejercicio profesional. Es decir, que acá esta ley tocaba un punto neurálgico de muchos derechos, que si usted ve, puede analizar el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 11 de la Constitución Provincial, el artículo 25, 26 de la Provincial, el 19 y 18 de la Nacional, el 31 de la Nacional en materia de, el 31 de la Provincial en materia de propiedad, el ejercicio de la profesión del 14, el ejercicio profesional de la Constitución Provincial. Es decir que era una ley que arrasaba con muchos principios y que era fácilmente colegible, darle viabilidad y de tutela efectiva de los derechos que estaban todas en cabeza de Alaví, pero que tenía un efecto decisorio respecto de un grupo de personas que después, dice ahí, no necesariamente, conscientemente, eran favorecidos o beneficiarios, como en el caso que les dije del patrimonio histórico-cultural. Lo hizo una sola persona que es ciudadano, acreditando el domicilio real porque estaba afectado, porque era de esa comunidad, y hay mucha gente que no se enteró que le estaban defendiendo el patrimonio en nombre de él. Y, claro, el particular se ve beneficiado individualmente, pero como parte de un todo comunitario. Las otras aristas del caso es que se destaca la mora del Poder Legislativo en reglamentar el acceso a la justicia. La sentencia destaca que hubo una mora del legislador a no dictar una ley para facilitar el acceso a la justicia
y siendo esos derechos constitucionales de carácter operativo, es obligación de los jueces darle eficacia. Es decir, que acá hay un activismo procesal que por ahí lo que se queja en alguna medida algún constitucionalista, en el caso Carnota, que está muy especializado en materia del derecho constitucional norteamericano y que dice que, bueno, que acá los jueces tienen una libertad de criterio, sobre todo algunos jueces, que no quiero entrar en nominar a ninguno, pero bueno, hay críticas sobre algunos jueces que tratan de sobreabundar en ese activismo judicial, aprovechándose de que no hay legislación en el tema y haciendo crecer la actividad pretoriana judicial por sobre la legislativa, aprovechando esa omisión. Este es el catálogo de casos en el cual se reconoció la personería jurídica y la legitimación activa. Fíjense, en 1997, Asociación Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina, acá estamos pisando más en tierra. Prodelco del 98, Asociación Bengalensis del 2000, Portal de Belén, el caso Miñone, Asociación Neuquina de Discapacitados y Disminuidos Físicos y Motores, Asociación de Superficiarios de la Patagonia, Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República. Fíjense las clases y los grupos. El CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, en la causa Berbisky, un habeas corpus colectivo, médicos del Hospital Materno Infantil y 2 asociaciones de la provincia de Salta, Mujeres por la Vida, acá se defiende también el derecho de la mujer y el género, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina, y acá por falta de legitimación activa, es decir, que no han reunido los requisitos para representar a toda la clase, porque falló esa certificación imprimatur que le decía del derecho norteamericano, o esa certificación de personería jurídica que el juez es lo primero que va a hacer para darle viabilidad a ver si realmente representan a quienes dicen que representan, porque si no queda como acción individual, lo toma como acción individual, que es lo subsidiario. Si lo presento como acción colectiva, pero subsidiariamente corre como individual en la medida que afecte una parte de mi derecho o interés legítimo. El Colegio de Procuradores, el Colegio de Abogados San Nicolás, fíjense, contra una ordenanza municipal en San Nicolás, el Colegio de Ingenieros y el de Agrimensura Coadyuvante en la provincia de Buenos Aires, una agrupación vecinal, y la Corte sostuvo que ha ido acompañando los avances generados por la reforma de las constituciones nacional y provincial, compartiendo la corriente doctrinaria que tiende a facilitar, fíjese, la concreción efectiva del acceso irrestricto a la justicia y de la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 15 provincial. Por ejemplo, en el caso Cámara Argentina de Salas de Bingo. Bueno, y acá ya vamos concluyendo. La misma Corte en pleno, o en alguno de sus integrantes, puntualizaron lo que con anterioridad se había señalado en el Leading Case Colegio de Abogados, Colproba, donde se observó que en distintas acciones promovidas por asociaciones en defensa de sus afiliados o miembros, no se había opuesto reparo a la legitimación planteada, por parte del Estado, obviamente. Entonces el juez hizo caso omiso allí y le dio viabilidad. Eso también está en un proceso. Si la otra parte no lo pide, el juez de oficio es juez, no es defensor del demandado, es juez. Entonces, ahí está. No se habían opuesto reparo a la legitimación planteada. Acá va mucho también en la tarea abogadil, ver cómo está representado el Estado también, porque el Estado tiene millones de abogados, pero tiene que hacerlo. Muchos jueces se quejan de que no había reparos a la legitimación planteada. Pero también quizás, viendo de que había mucha justicia en el planteo y que era indiscutiblemente que iba a resultar favorable al planteo del actor y por lo tanto no se observaba
esa excepción de legitimación activa en el proceso. En líneas generales, se ha reconocido la legitimación extraordinaria y en materia de derechos individuales homogéneos en base a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Es decir, que se ha visto favorablemente en los fallos de la Corte Nacional. Bueno, dicho esto, pasamos al habeas corpus, que es la otra garantía, juntamente con el habeas data. Vamos a pasarlo rápidamente a ver si podemos comenzar en la próxima clase